La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia, en la cual se puede dividir en dos: emigrante e inmigrante. Emigrante es la persona que sale del país. Por ejemplo, si un peruano sale del país, nosotros estamos viendo que él está emigrando a otro país. En cambio, inmigrante, nos tenemos que poner en el lugar del otro país. Si un peruano va a otro país, por ejemplo a Chile, entonces lo que el chileno estaría viendo es que un peruano está inmigrando a su país. Efectos económicos de la migración. Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en el país de destino las tasas de desempleo y reducir los salarios de los trabajadores nativos. Lo primero, debido a que los migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos, y con ello algunos de estos pueden ser desplazados. También se argumenta que los migrantes en general están más dispuestos a aceptar las condiciones laborales inferiores, entre ellas menos prestaciones laborales y menores remuneraciones, con lo que los trabajadores en el país de destino también pueden verse obligados a aceptar menores ingresos, lo cual ocasiona que en general los salarios se reduzcan. La migración vendría a ser positiva, pero habrían consecuencias distributivas, es decir, el Producto Interno Bruto, o PIB, aumentará, pero en algunos individuos y hogares saldrán perdiendo a corto plazo. En particular, el comercio perjudicará a aquellos que trabajan en sectores donde el país no tiene una ventaja comparativa, mientras que la inmigración perjudicará a quienes trabajan en competencia directa con los trabajadores inmigrantes. Los efectos políticos que son capaces de producir una migración de una cantidad considerable de personas depende de las actitudes que éstas tomen y las decisiones políticas del país. Si la migración de una gran cantidad de personas de determinado país o lugar empieza a causar un cambio de ideología o mentalidad que atente con el poder que tienen los representantes de dicho lugar, se pueden tomar medidas drásticas. Como ejemplo de lo anterior, podemos tomar la Revolución Rusa, que generó el nacimiento del pensamiento comunista en China, lo que no le agradó para nada al líder del ejército de China, Chiang Kai-shek, quien hizo un golpe de estado y una dictadura con el fin de mantenerse y tener el poder. Por otra parte, al momento de ocurrir la migración de gran cantidad de personas a determinado lugar o país, el gobierno y sus políticas deben satisfacer las necesidades y fomentar una integración social de las personas inmigrantes y las personas locales, ya que, en caso contrario, se puede producir un conflicto interno. A esto último, hay que sumarle que, en la globalización de la alimentación, han jugado un papel muy importante los flujos migratorios de la población que, en etapas históricas concretas, han sido responsables de la llegada de nuevos alimentos a los países receptores de inmigrantes. Un claro ejemplo de ello son las cocinas china o italiana. Aunque estas gastronomías empezaron a abrirse camino con la población inmigrante, posteriormente se extendieron al conjunto de la sociedad. Algo similar sucede con algunas materias primas, como el aceite de oliva, cuyo uso se ha extendido junto a la gastronomía que la acompaña. Estos dos últimos puntos tocados demostraron, en diversos momentos de la historia, que el país donde se recibe personas emigrantes llega a adquirir con mayor frecuencia determinado alimento, con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias de los inmigrantes y las personas locales. Por ende, la demanda de dicho alimento crece y el gobierno debe tomar las medidas políticas y económicas adecuadas para satisfacer y controlar dicho aumento de demanda. El impacto del éxodo ucraniano en la economía de Polonia. La guerra en Ucrania supone un empeoramiento de las perspectivas económicas de Polonia, un aumento de la inflación y una posible estanflación, pero también se está llenando un gran hueco en el mercado laboral del país. El número de refugiados procedentes de Ucrania en Polonia supera los 2 millones. Según ACNUR, alrededor de 1,5 millones de personas decidirán finalmente quedarse en Polonia. Si estas estimaciones resultan correctas, la situación conducirá a un aumento temporal de la población del país de alrededor del 4%. Es probable que la economía de Polonia se vea muy afectada por los efectos de la guerra en Ucrania, afirma Lynn Pitch, economista de mercados emergentes de Capital Economics.
La consultoría revisó la baja supervisión del PBI para 2022, del 4,5% al 3,5%, por debajo de las expectativas. Finanzas públicas. El gobierno ha destinado unos 8.000 millones de zlotys, 1.600 millones de euros, a ayudas directas o indirectas durante los 2 primeros meses de la crisis. A todos los refugiados se les ha permitido permanecer y trabajar en Polonia durante 18 meses con acceso gratuito al sistema de salud, pequeñas subvenciones para empezar a trabajar y una ayuda para los niños de 120 euros al mes, lo mismo que reciben los polacos. Polonia eximió a los refugiados del pago del transporte público y entregó carnets de trabajo. Más de 50.000 niños refugiados han sido matriculados en escuelas polacas. Esto supone un coste fiscal directo de alrededor del 3% del PBI, en forma de mayor gasto en sanidad, educación, políticas sociales y vivienda. Polonia podría recibir unos 2.400 millones de euros de ayudas de la UE para contribuir a la financiación de la ayuda a los refugiados, pero el gobierno nacionalista se ha quejado de que gran parte de estos fondos no serán de reciente creación, sino que provendrán de transferencias de programas existentes de la UE. Precios más altos. La inflación, sin embargo, es un problema. En marzo, la inflación minorista subió del 10,9% interanual desde el 8,5% interanual de febrero, en niveles de 2 dígitos por primera vez desde finales de la década del 2000. Ello se debió principalmente a la brusca subida de los precios de la gasolina, 33,5% interanual frente al 11,1% interanual de febrero. La última previsión del Banco Central supone que la inflación al consumo en 2022 ascenderá al 10,8%. La inflación alimentaria podría aumentar aún más si hay escasez de productos procedentes de Rusia o Ucrania, ya que Polonia importa más del 50% del aceite de girasol y soja de Ucrania.